Hola jóvenes, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bueno, este es el libro de Historia de México 1, con el cual estaremos trabajando estas próximas 10 semanas, así que ya lo cargué en la plataforma para que lo vayan abriendo. El tema del primer fascículo 1 es Introducción al Estudio de la Historia. El fascículo 2 es Formación de la Nación Mexicana de 1810 a 1876. Y el fascículo 3 es el Porfiriato y los intentos de modernizar al país. Así que estaremos viendo una perspectiva de la historia de México, ¿verdad? Esta es la clase de Historia de México 1, desde 1810, que fue la independencia, hasta 1876, que es antes del Porfiriato, ¿verdad? La época de Juárez, la Reforma, y terminaremos con el Porfiriato en este bloque. El próximo semestre estaremos viendo Historia de México 2, que es a su vez la continuación de lo que es la Revolución Mexicana y México actual. Ahora, quiero que pongan mucha atención porque la verdad es que historia es una materia fascinante. A mí me encanta la materia de historia, pero a muchos les aburre, así que tendremos que hacerlo de una manera amena y divertida para que ustedes puedan aprender los conceptos más importantes, ¿verdad? De esta materia. Vamos a la página número 3 de su libro de historia. Este es el índice. Vamos a ver qué temas vamos a ver en este mes, en esta semana. Esta semana acuérdense que tenemos 3 horas de clase, las cuales van a estar aquí ya los trabajos que me van a entregar por día. El capítulo 1 es el objeto o utilidad de importancia del estudio de la historia. Realmente la historia es importante, chicos, créanme. ¿Por qué? Porque la historia es una disciplina social. Hay un dicho, bien dicho, que muchos dicen que lo dijo Aristóteles, otros dicen que lo dijo Confucio, que dice que el que no conoce su historia está programado a volverla a vivir, a volverla a recrear. Así que realmente tenemos que conocer nuestra historia, ¿sí? ¿Cuál es el objeto de estudio de la historia? ¿A qué es lo que estudia la materia de historia? A ver, ponte a pensar. Tú escuchas la palabra historia. ¿Qué se te viene a la mente? ¿Qué estudia la historia? La historia como acontecer y como conocimiento, es decir, lo que sucede y lo que sé acerca de lo que sucedió. La interrelación entre el pasado, presente y futuro. ¿Qué relación hay en el pasado con el presente y con el futuro? Simplemente podemos pensar en la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo ha afectado esa Primera Guerra Mundial al presente? ¿Cómo afectó en el pasado y cómo va a afectar el futuro? La importancia y la utilidad de la historia. ¿Es importante la historia? Sí. ¿Es útil la historia? Sí. Y por último, ¿qué es la historiografía? ¿Ok? Como puedes leer en tu libro de historia, pues te darás cuenta en la página 11 cuál es el objeto y la utilidad e importancia del estudio de la historia. ¿Para qué te va a servir? ¿Sí? Por ejemplo, si estudias biología, ¿verdad? Te permite reconocer cómo están constituidos los seres vivos, los animales y los vegetales. Si estudias química, permite que reconozcas en la vida cotidiana la vitalidad de ese conocimiento, relacionando, por ejemplo, los componentes nutritivos de los alimentos que consumes diariamente, ¿no? Dices, bueno, por lo menos si estudio química voy a saber qué componentes, qué tiene lo que estoy comiendo, ¿verdad? Pero podemos concluir, chicos, que estos conocimientos te van a ayudar a comprender la íntima relación que se da entre el hombre, naturaleza y universo. Pero, ¿qué ocurre en el área humanística? ¿Sí? Es decir, las ciencias sociales, cuyo objeto es conocer al hombre y su desarrollo social. ¿De qué me sirve la historia? Y esa es la primer pregunta para hoy. ¿Cuál es la utilidad e importancia del estudio de la historia? ¿Para qué me sirve? Y para eso vamos a ver qué es la historia. La historia como una disciplina social. ¿Ok? ¿Por qué disciplina social? Porque, por ejemplo, las ciencias naturales, las ciencias sociales, son objeto de estudio que requieren metodologías y lenguajes diferentes. Es otro tipo de un lenguaje científico, ¿sí? Eh, pero las ciencias sociales presentan problemas mucho más complejos debido a que su objeto de estudio es el hombre, ¿sí? Es una disciplina social
y es más compleja porque el hombre es parte de la naturaleza y orgánicamente es igual a los otros hombres, no importando su raza, su color, su necesidad, ¿verdad? O sus necesidades vitales. Todos, negros, morenos, güeros, gordos, chaparros, chinos, japoneses, coreanos, ingleses, somos iguales. Todos tenemos la misma capacidad de pensar, de desear, de transformar las cosas. Así que todos en ese contexto tenemos una misma historia. Y como cristianos, como hijos de Dios, sabemos cuál es el inicio de nuestra historia, ¿verdad? En Génesis 1.1 nos dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No es cierto que estamos hechos de una explosión, ¿verdad? Atómica, ni nada que ver. La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo fue esto? Bueno, pues Dios en el día 1 creó la oscuridad, separó la luz de las tinieblas. En el día 2 las aguas de los cielos. En el día 3 creó los mares y la tierra. En el día 4 el sol, la luna, las estrellas. En el día 5 las aves y los peces. ¿Y qué crees? En el día 6 los animales y los humanos. Y aquí empieza la historia de la humanidad. Allí empezó nuestra historia, jóvenes. Y eso es lo grandioso que podemos disfrutar, que nosotros no somos la existencia de algo desconocido. Sabemos quién nos creó. Y a partir de ahí podemos partir para empezar este estudio de la historia. Así que el hombre, en su sentido estricto, no existe, es por naturaleza un ser social que vive, piensa y actúa de acuerdo con una determinada época, ¿sí? Muchos dicen, no, pues es que existieron los cavernícolas y los hombres de las cavernas, ¿no? Yo creo que sí, que hasta cierto punto Adán y Eva fueron hombres como de mis mujeres de las cavernas que aprendieron a usar el fuego, pero no tenían las características que el mundo dice, que no hablaban, que no manifestaban lenguaje. Al contrario, yo creo que Dios de alguna manera les enseñó lo que es la comunicación. Y de esa manera hacían uso de ese lenguaje, de esos conocimientos, de esas costumbres y creencias religiosas según el lugar y la época que les tocó vivir, porque no después del inicio de la humanidad, acuérdate que Dios dispersó a los hombres en la Torre de Babel, ¿verdad? Ahí creemos que Dios dispersó a los hombres por todo el mundo y se empezaron a crear las naciones, los chinos, los japoneses, los indígenas de la India, ¿ok? Y también los nativos de acá de América, del centro, como los teotihuacanos, todas las diferentes culturas que hubo en Mesoamérica, ¿verdad? Se formaron y ellos tenían creencias, tenían conocimientos, tenían costumbres, ¿verdad? Y por eso, cuando señalamos, ojo, el objeto de estudio de las ciencias sociales, ¿cuál es? El hombre. Así que subraya esto, el objeto de estudio de las ciencias sociales es el hombre. Ahora, en base a la lectura de las páginas 11 y 12, vamos a realizar este cuadrito en tu cuaderno. Vamos a mencionar algunas características que definen el estudio de las ciencias naturales y también algunas que definen el estudio de las ciencias sociales. Tiene 5 renglones para escribir características de las ciencias naturales y características de las ciencias sociales. Lo vas a hacer en Word, ¿verdad? En una tabla y después lo subes a la plataforma como tarea, ¿ok? Esa va a ser tu primer trabajo de esta semana. Ahora veamos cuál es el objeto de estudio de la historia. Esta es la clase 2, ¿sí? Que vamos a trabajar en el segundo día. Así que checa bien lo que vamos a hacer. La historia es una disciplina científica. ¿Cuál es la parte de la realidad social que le corresponde estudiar a la historia? ¿Y qué problemas le son específicos a la historia para construir su objeto y método de estudio? Fíjate bien. La historia que se encarga del estudio del pasado del hombre forma parte de las ciencias sociales. Se distingue de otras disciplinas por su forma particular de determinar el objeto de estudio y la metodología a seguir, lo que permitirá realizar una investigación objetiva, así como un marco teórico que le posibilita organizar coherentemente
sus explicaciones científicas. La pregunta a definir es, ¿qué es la historia? Para esto te voy a dejar de tarea que veas un video en el que se nos explica qué es la historia. Se dice que muchos historiadores han dicho que los acontecimientos verdaderos cuyo actor es el hombre, ¿verdad? Esos son los que revelan la historia. La historia es como una novela verdadera, ¿verdad? Que te están contando un cuento de lo que sucedió. La historia no es una ciencia, ¿ok? Ni explica ni tiene un método como un método científico, como lo tienen las química, la física, las matemáticas. La historia se habla desde hace 2 siglos, ¿no? O más. La historia es lo que sucedió. Así que vamos a ver en esta tarea qué es la historia. Y por último, como la tercera actividad de esta semana, en base a las lecturas de las páginas 15 a la 21, vas a contestar las preguntas que vienen en la página 23 de tu libro, las cuales son: ¿qué entiendes por objeto de estudio? ¿Cuál sería para las ciencias naturales y las ciencias sociales? ¿Cuál es el objeto de estudio de las ciencias naturales y las ciencias sociales? ¿Cuál es el objeto de estudio de la historia y qué diferencia encuentras con el objeto de estudio de las ciencias naturales? 3. Explica por qué la historia es una ciencia. Y 4. ¿Qué es la historia? Estas preguntas las vas a contestar en Word y me vas a ayudar a subir tu tarea en la plataforma para que yo las pueda calificar. De esa manera concluiríamos el estudio de la historia en esta semana con 3 diferentes tareas, las cuales estarán en la plataforma. También dejo el video que tienes que ver para poder expandir un poco más el tema de qué es la historia.